los hermanos que están en el Zoom. Que el Señor los bendiga a todos y gracias por acompañarnos, gracias por asistir aquí también. Vamos a ver este tema, el andar. Ahora mismo hemos cantado algunos himnos, por ejemplo, dice seguir la senda por es el número 1, ¿no? Hay que seguir la senda que Cristo trazó. ¿Cuál es la senda? ¿Dónde está esa senda? Hablando materialmente, hablando físicamente, ¿dónde está la senda? Esa senda es pavimentada, es empedrada, es de tierra. ¿Cómo es, hermanos? Hermano, ¿ya? A ver, las hermanas. ¿Qué quiere decir? Que hay que seguir la senda que Cristo trazó. El cántico habíamos entonado. Bueno, pero está hablando de un camino físico. O un camino en ese caso espiritual. Un camino mental. Entonces, mis hermanos, esto mismo vamos a ver en esta noche sobre el caminar. En el Antiguo Testamento encontramos varias veces este verbo. Caminar, caminando, caminaba y cosas así, ¿verdad? Pero, ¿en qué sentido se refiere esta expresión? Puede referirse a dar pasos en la superficie de la tierra o puede referirse también a las actividades mentales, o sea, la conducta de uno, ¿no? A través de nuestra conducta hablamos cosas buenas, cosas malas, actuamos de la mejor manera, actuamos de la peor manera, hablamos también, ¿verdad? Eso es el andar. A eso se refiere el andar. Que ya vamos a ver los versículos en diferentes partes. Por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 17, verso 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, dice, ¿no? Porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl, yo no puedo andar, no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Aquí, ¿de qué está hablando, mis hermanos? ¿Está hablando de cosa física o de cosas espirituales o mentales? Física, ¿no es cierto? Para enfrentarse al gigante Goliat, se vistió con vestidos militares, con armamento militar. Quiso andar, dio algunos pasos y vio que no podía manejar ese traje. Así que él se despojó y pudo andar de la manera natural como antes hacía, siguiendo los versículos más adelante o más atrás, vemos que David no andaba armado con espada, no andaba con lanzas, no andaba con casco, no andaba es decir, con el traje militar, sino así nomás. Bueno, entonces, hermanos, vamos a ver en esta ocasión el andar de los cristianos, el andar de los cristianos. El andar de los efesios
Andar es el conjunto de actividades de la vida individual. Eso dice en el diccionario Bain. Lo que uno hace, eso es andar. ¿Cómo vive? ¿Cómo piensa? ¿Cómo habla? Eso es andar. Segunda Corintios, capítulo 5, verso 7. Porque andamos por fe, no por vista. ¿Qué es andar por fe, mis hermanos? ¿Ya? ¿Y qué será andar por vista? Un testimonio, uno tiene que vivir en la fe. Es el físico, estamos hablando. No podemos ver, no podemos caminar. Vistas, no por vista. No por vista. Hay gente que andaba por vista en los días de Jesús. Un ejemplo. A ver, ¿quiénes anduvieron por vista? Bueno, ver para creer, por ejemplo. Eso. ¿Qué otro ejemplo? Bueno. ¿Ya? ¿Qué han encontrado en Juan capítulo 6? ¿Qué han leído? ¿Qué historia hay? Jesús había hecho muchos milagros, había dado de comer a miles. Y después de eso se apartó de ellos. Y la gente buscaba a Jesús. Y apareció el Señor Jesucristo. ¿Y qué dijeron? Al encontrarse con Jesús. ¿Dónde andabas? Te hemos estado buscando, ¿verdad? Entonces, ¿qué respondió Jesús? Ya. Ustedes no me buscan por haber visto las señales, sino porque comiste pan, lo comieron pan. Eso es andar por vista, mis hermanos. O sea, en estos días, ¿qué buscan la gente? ¿Por qué entran a las iglesias? Exactamente, porque dan de comer, porque hay milagros, porque hay sanidades, porque hay... Por eso andan, ¿no es cierto? Ya, por eso también. ¿Por qué no hay gente aquí? Porque aquí no hay bailes, no hay aplausos, no hay desórdenes, no hay milagros, no hay pan físico. Por eso no se acerca. Entonces, ¿cómo debemos andar? ¿O cómo anduvo los apóstoles? ¿Cómo anduvieron? Por la fe, no por vista. Ellos anduvieron por fe, no porque vieron y comieron. Por favor, lean la Biblia, lean la Biblia. Y ya mismo empezamos las clases de la Biblia. Entonces,
Abrió el entendimiento abriendo las escrituras. Génesis, o sea, el Pentateuco, los libros de historia y los libros de poesía, todos esos libros. Entonces les abrió el entendimiento. Para que nosotros tengamos la mente abierta, la mente entendida, tenemos que leer la palabra del Señor. ¿Sí o no? Si no leen, hermanos, no vamos a saber lo que dice el Señor. Muy bien, algo está sucediendo por aquí. Ah. Es decir, la vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, por la fe en el Hijo de Dios, dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. En Mateo capítulo 7, verso 13, espacioso es el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella. Está hablando de un camino físico, de una carretera ancha, como de la Tacunga hasta Salcero. Ese camino es de 6 carriles o de 8 carriles. Está hablando de ese camino. El Señor Jesucristo dice, espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella. ¿Está hablando de ese camino? No, sino del camino espiritual, del camino de la fe. De ese camino está hablando aquí en Mateo capítulo 7, verso 13. El camino espacioso es el camino de la facilidad, el camino de la comodidad, el camino del libertinaje, el camino de pecados. ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Por comodidad? Simplemente es eso, hermanos. Pero Proverbios capítulo 13, verso 15, ¿qué dice? Lean, por favor. ¿Ya? Eso dice Proverbios 13, 15. Es duro. ¿Por qué es duro? Por ejemplo, los ladrones, ¿por qué será un camino suave, un camino lindo para ellos? No. Apenas roba, apenas hacen alguna travesura por ahí, ya se esconden de la ley, ¿verdad? Así que los caminos de los transgresores es duro, es peligroso, lleva a la muerte. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Isaías 55:8 o 9, 8 y 9. Eso dice. Así que si queremos que nuestro camino sea de paz, de alegría, liviana, de seguridad, bueno, informémonos de las enseñanzas de Jesús, de las enseñanzas para la vida eterna, y entonces nuestro caminar, nuestro camino será no camino peligroso, sino camino que lleva a la vida y a la vida eterna. Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida.
y pocos son los que la hallan, pocos. Bueno, según las estadísticas, en este planeta han pisado, atiendan bien el número, 150,000 millones de seres humanos. 150,000 millones. No digo 150 millones, sino 150,000 millones, de los cuales estamos vivos como 9,000 millones. Bueno, ¿ellos habrían andado por el camino de la vida? Algunitos sí, la mayoría no. Si buscamos el buen camino y andamos por él, hallaremos descanso para el alma. Así dice Jeremías 6:16. Qué tristeza cuando la gente dice, no andaremos en él. En los días de Jeremías, cuando Jeremías profetizó que iba a venir una catástrofe para el pueblo de Judá, dijeron, es mentira. No va a pasar lo que tú dices. Y le mandaron a una cisterna. Por lo tanto, no andaremos en los caminos que tú nos estás diciendo. Qué tristeza cuando algunos se apartan y ya no andan con él. Como 120 discípulos de Jesús salieron a predicar. Regresaron contentos, alegres, triunfantes, porque hasta los demonios se les había sujetado a ellos. Pero cuando Jesús dijo, trabajen por el pan que para la vida eterna permanece, y no solamente por el pan que perece, se fueron. Entonces, eso causa tristeza, porque ya no andaban con él. Y en estos días ya no andan con él, muchos hermanos. En Isaías capítulo 40, verso 31, los que esperan en el Señor, ¿qué dice? ¿Renovarán? Lean, por favor. ¿Qué más? Es lo que dice para los que andan en el camino de Jesús. Es lo que dice esa promesa. Encontramos para los que eran fieles andadores en el camino que el Señor había trazado en el Antiguo Testamento. La religión de Jesús se llama el camino. Si es que la religión de Jesús, es decir, la doctrina de Jesús, es camino, entonces tenemos que caminar por ese sendero. Así dice en Hechos 9:2 y 22:4. Es el único camino que nos lleva al cielo. En Efesios 2:1-3, en el pasado los efesios anduvieron siguiendo la corriente, es decir, el ciclo, el curso, las costumbres de ese tiempo, de este mundo, adorando ídolos en las borracheras, en las peleas, en un montón de cosas, ¿verdad? Pero cuando se convirtieron a Cristo, ya empezaron a andar por otro camino. Cuando vinieron a Cristo, ya no anduvieron en esa corriente
Dejaron que el mundo los pusiera en su molde. Fueron moldeados por el mundo. Romanos 12:2. Hay gran división en el curso del mundo y el curso del cristiano. No venganza, sino amar, perdonar. No egoísmo, sino servir. Los efesios anduvieron conforme al príncipe de la potestad del aire. Príncipe se llama el diablo. ¿Pero de qué? De los poderes de maldad. No se sometían a la voluntad de Dios, sino al diablo. Hoy en día muchos no se someten a la voluntad de Dios, sino a la voluntad del diablo, lo que quiere el diablo. El diablo quiere que sepamos la verdad. El diablo quiere que practiquemos la verdad. No. Por eso, muchos cristianos están mal. No saben el camino. Por eso tenían el espíritu, es decir, la disposición o carácter de rebelión y desobediencia. Y fueron llamados hijos de ¿qué? Hijos de desobediencia. Cada uno de los que estamos aquí ya podemos examinarnos. ¿Qué hijos somos? ¿Hijos de quién somos? ¿Hijos de Dios? ¿O hijos de desobediencia? ¿Hijos obedientes? ¿Hijos fieles? ¿Hijos dedicados? ¿Hijos amorosos? ¿O hijos de desobediencia? ¿Sabemos? ¿Por qué? Porque nuestro mismo espíritu, nuestra misma conciencia nos delata, aparte de la palabra de Dios. Y si anduvieres con hostilidad contra mí y no quisieres obedecerme, aumentaré la plaga sobre vosotros 7 veces sobre vosotros, conforme a vuestros pecados. Bueno. Aumentaré, ¿qué dice? La plaga. ¿Qué plagas sobrevino sobre los egipcios? Esas mismas plagas puede pegar a uno. Y si no pega, las plagas físicas nos puede pegar otro tipo de plagas. En Jeremías 13:10, este pueblo malvado. ¿Cuál era ese pueblo malvado? Judá. Judá. El pueblo escogido. El pueblo que recibió la visita del Señor. El pueblo que recibió muchas cosas. Riquezas materiales y espirituales. Este pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras, que andan en la terquedad de su corazón. Los que no quieren leer la palabra es porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Los que no estudian la palabra es porque están rehusando escuchar los mandamientos del Señor.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay terquedad ¿en dónde? ¿En dónde? En el corazón. Terquedad. Últimamente, con dolor y vergüenza, francamente he descubierto que la gente que dice que es cristiana no están leyendo la palabra. He estado involucrado, he estado predicando porque ha habido muchas muertes y algunos de ellos me han invitado. Y en esas concentraciones se reúnen gente de toda religión. En la última reunión fue en una reunión de graduación. Y estaba más o menos de unas 100 personas. Y les pregunté, bueno, les dije, alcen la mano los que han leído toda la Biblia. Nadie alzaba. Pero ahí estaban los expertos en orquestas, en radio y televisión. Tal vez vean en Facebook. Ahí está grabado lo que dije. Y bueno, vamos a ver quiénes nomás están leyendo la palabra. Quiénes nomás quieren escuchar las palabras del Señor. Quienes tienen terquedad en su corazón. Y más que esta persona que le está hablando, el Señor está viendo, el Espíritu Santo está viendo, el Padre está viendo. Los que siguiendo la carne andan en la concupiscencia e inmundicia, los malos pensamientos, listos a expresarse en hechos. Tienen en la mente, ¿qué cosa? Concupiscencia, inmundicia, malos pensamientos. Como está lleno de todo eso, están listos para expresar en obras. ¿Sí o no? Estos textos bien describen el andar de los corintios. Así anduvieron los corintios. El andar de los corintios, de los efesios y otros antes de su conversión a Cristo. Cuando ya se convirtieron, entonces ya dejaron de andar en esos caminos. Ya dejaron dejaron la concupiscencia, dejaron la inmundicia, dejaron los malos pensamientos, dejaron las malas palabras, dejaron tantas cosas. En Romanos 6:4, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de... ¿Novedad de qué? De vida. En novedad de vida. Ya no en novedad de muerte, en novedad de peleas, en novedad de problemas en este mundo, sino en novedad de vida. En 1 Pedro 4:3, ¿qué dice? Por favor, lean. Cualquier hermano o hermana. Cuánto ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxias, insistencias, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado.
y han hecho suficiente maldad. O para haber agradado lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en lascivias, injurias, ¿cómo es? Injurias y borracheras. ¿Sabe qué? A mí me hicieron emborrachar, pero bien borracho, cuando tenía mis 11 años a 12 años. No me gustaba el aguardiente, porque yo ya había probado unas copitas antes de esa borrachera. Y en esa vez que trabajaba en un alambique, en una destilería, un sábado tarde, los viejitos se pusieron a beber. Y a mí me llamaron, ven hombrito, ven acá, acompáñanos. Me pusieron en la mitad de ellos. Entonces me dieron, pero gotitas. Casi no se veía en la copita esa. Toma testito, es bueno para la gripa, es bueno para que no tengas bicho, es bueno para que estés bien. Y yo no pude decir no. Dije no, pero no era decisión profunda. Dije que no, pero ellos porfiaron. Y me hicieron emborrachar. ¿Por qué? Porque a ellos les agradaba tomar, emborracharse. Porque a ellos les gustaba ver a un niño borracho. Y ahí está, en 1 Pedro 4:3. Basta ya de ese tiempo. Ya hemos hecho tantas cosas por agradar a los gentiles, por agradar a los paganos, por agradar a gente viciosa. No tenemos suficiente fuerza de decir no. Bueno, gracias al Señor. Me rescató de ese mundo. Y ya no veo. Cristianos han dejado prácticas mundanas de vida social. ¿A qué se refiere de vida social? Cumpleaños, bautismos, católicos, ¿no? Ahí generalmente. Juegos de azar, bailes, ropa deshonesta, avaricia, películas, videos, internet, carnales. Es lo que atrae mucho hoy en día, lamentablemente. Y el aparatito, esto, abre el mundo entero. Ya no andamos como los que andan en la vanidad. Ya no andamos como los que andan en la vanidad. O sea, en la futilidad de su mente. Esto es andar en tinieblas, según nos dice en versos 18 y 19. ¿Qué más? En Efesios 2, perdón, capítulo 5, verso 8, porque estamos viendo el libro de Efesios con este tema de andar. Antes erais ¿qué? ¿Qué eran? Tinieblas. Pero ahora sois ¿qué? Luz en quién? En el Señor. Eso quiere que seamos
la gente que estamos reunidos aquí también. Que ya no seamos tinieblas, sino luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad, es un mandamiento. Andad como hijos de luz. ¿Hay diferencia entre luz y tinieblas? Claro que sí. Apaguemos estas luminarias y verán en qué quedamos. En oscuras. En 2 Tesalonicenses 3:11, algunos entre vosotros andan, ¿cómo? Desordenadamente. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? ¿Mal vestidos? ¿Mal peinados? Se trata de la conducta espiritual. Esto no es andar en luz, sino en tinieblas, cuando andamos desordenadamente, como hijos de desobediencia. 1 Corintios 3:3, todavía sois carnales, pues habiendo celos, contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esto no es andar en luz, sino en tinieblas. En 2 Corintios 4:2, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Andar con astucia es andar en tinieblas. Además dice en Mateo 5:14-16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Así alumbre vuestra luz. Esta construcción se ve de algunas partes. Se ve desde arriba, desde Ambatillo. Se ve desde Palama. Se ve desde Atahualpa. Y también de acá, desde la montaña esta, ¿cómo se llama? Gasigana. Se ve con claridad porque está pintado de blanco, ¿no? Una vez nos fuimos con mi esposa y con Max, nos fuimos lejos. Y desde ahí se veía también. Entonces, ¿qué tal si tuviera este edificio luces? Se vería con mucha más claridad. Pero a pesar de eso, se ve desde lejos. Así quiere que seamos vistosos. Así quiere que estemos a la vista de todo el mundo. Que nos vea desde lejos, desde cerca. En Filipenses capítulo 2:15, para que seáis irreprensibles, ¿y qué más? Sencillos, hijos de quién? De Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sí, eso quiere que sea. Así quiere que sea. 1 Juan capítulo 1, verso 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. En Efesios 5:11, no tengáis ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denunciadlas, en vez de ser cómplices, en vez de ser alcahuetes. Denunciadlas. ¿Hacemos eso o no?
Yo de repente digo a alguien, no solo no practicarlas, tampoco aprobar o tolerar tales obras, más bien activamente oponerse a ellas y denunciarlas y reprenderlas. Bueno, ¿por qué no denunciamos? ¿Por qué no decimos cara a cara? ¿Qué vergüenza? Como dijo el Señor, cuando hay culpabilidad, ¿no? Habló de la paja en el ojo. Cuando hay eso, pues, no hay autoridad para reprenderlas. Todas las cosas se hacen, ¿qué? Visibles, cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Luz es igual a buen ejemplo, a buena conducta. Y enseñanza de la palabra de Dios. Somos responsables de exponer el pecado para que se vea como es en realidad. Prendemos la luz de la palabra de Dios. Prendemos, encendemos la luz de la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando sabemos. De lo contrario, no. En esta mañana yo leí en Esdras, no, en Nehemías, el último capítulo. Que el sacerdote Esdras tuvo que herirle y hasta arrancar los pelos de los culpables. A otro sacerdote, mientras sus compatriotas estaban en Babilonia, los que quedaron allí se habían casado con gente prohibida. Y al regreso encontró que el templo de Dios había sido ocupada por esa gente pagana. Y reprendió duramente. Me dolió en mi corazón, dice, no recuerdo si es Nehemías o Esdras, pero está en esos dos libros. Tuve que herirles y tuve que arrancar los pelos. ¿Por qué? Porque siendo de la familia sacerdotal, se habían casado con mujeres paganas. En Efesios 4:1, ¿qué dice? Os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamado. ¿Llamados a hacer qué? En Génesis 24:40, para andar como es digno, debemos imitar ¿a quién? A Abraham, y andar en la presencia del Señor, porque Abraham anduvo en ese camino. En 1 Reyes 8:36, los que anden como es digno dejarán que el Señor les enseñe el buen camino por el que deben andar. Josué 22:5, amar al Señor, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de llegarse
de allegarse a Él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué significa servir? Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Tenemos que servir como el Señor quiere. ¿Y cómo servimos? ¿Cómo servían los fieles del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento? ¿Cómo servían? Bueno, primeramente convirtiéndose a Cristo, dejando sus caminos de maldad. Y entonces empezaron a asistir al templo, empezaron a orar, empezaron a cantar, empezaron a andar como es digno. Y no solo eso, sino que salían a predicar. En Miqueas capítulo 6:8, el que te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia. ¿Qué es lo que demanda? ¿Qué es lo que demandó al pueblo de él en el Antiguo Testamento? Solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente ¿con quién? Con Dios. Es lo que querían. ¿Quiere lo mismo de nosotros ahora? Lo mismo, ¿verdad? En Efesios 5:15, tened cuidado cómo andáis. No como insensatos. ¿Qué es la palabra insensatos? Sino como sabios. ¿Cómo llegamos a ser sabios? ¿Cómo llegamos a tener la mente de Cristo? Solo estudiando, solo leyendo la palabra. No solo cantando, no solo orando, no solo asistiendo, sino leyendo, hermanos, hermanas. En Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, sabiamente, no ignorantemente. No sé cómo se pondrían, no sé cómo se defenderían al encontrarse con un testigo o testiga. No sé, estarían en capacidad de dialogar sabiamente. Si no leen, si no estudian, no tendrán esa capacidad. No serán sabios para defender la sana doctrina. Indispensable tener cuidado con el trato físico, usar mapas al viajar. Bueno, ¿para qué usamos el mapa? ¿Para qué usamos? Para saber por dónde vamos, ¿no? Ahora hay ¿cómo se llama? Cuidar los avisos en el camino. Hay mucho peligro. Soldados, minas, trampas, ladrones, asesinatos. Todo hay. Bueno, vamos a terminar. Camino angosto y estrecho. Aprovechando el tiempo porque los días son malos. Aprovechemos. Aprovechemos. No malgastar tiempo. El tiempo es corto, precioso. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino que entendidos. ¿Y cuándo llegamos a ser entendidos? Solo estudiando la palabra, solo practicando, solo difundiendo. Ahí llegamos a ser sabios. En Mateo 7:24 al 27 y Santiago 1:5. Orar por sabiduría.
Bueno, algunos orarán que por favor, danos sabiduría. Pero si no leen, si no estudian, podrán ser sabios. Por más que pidan, el Señor no le va a dar por mirar. El Señor no va a abrir su entendimiento así milagrosamente, sino leyendo. A esos dos discípulos que estaban caminando en dirección a Emaús, el Señor les abrió el entendimiento leyendo el Pentateuco, leyendo los libros históricos y leyendo los libros sapiensales. Solo así. Ahí se dieron cuenta. Pero cómo nos ardía en el camino mientras hablaba en el camino. Bueno, entonces mis queridos hermanos, quiero insistir que hagamos lo que el Señor quiere. Que dejemos de ser así, insensatos. Y que seamos entendidos. Porque esa es la voluntad del Señor, o sea, lo que quiere el Señor. Orar por sabiduría, pero orar y leer y estudiar. Andar en la verdad. El Señor quiere que andemos en sabiduría, quiere que andemos en la verdad, quiere que oremos también. Hay más, pero por esta vez dejamos ahí. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Gracias, mis